para los discípulos. Muchos de nosotros no alcanzamos a entender o a sentir lo que nuestros hermanos, los discípulos, sintieron al considerar la muerte de Jesús. Un Cristo crucificado, hermanos, era un escándalo y una contradicción para los apóstoles, porque desde muy pequeños, hermanos, a nuestros hermanos judíos, ahora en Cristo, y los que no son, pues no son los hermanos, ¿verdad? Pero desde muy pequeños a los judíos se les adoctrinaba con la idea de que el Mesías sería un líder político y religioso que los libraría de la opresión romana. Esto es en los tiempos de Cristo. De hecho, ahorita si usted hablara con un judío, ¿verdad? Con un judío y usted le preguntara si cree en Jesús como el Mesías, le diría que no. Y una de las razones por las cuales ellos niegan que Jesús ha venido o que el Mesías ha venido es porque una de las promesas del Mesías o uno de los trabajos que el Mesías iba a realizar aquí en la tierra era traer paz. Entonces ellos miran al mundo y dicen, no hay paz, el Mesías no ha venido, porque cuando el Mesías venga traerá paz, habrá paz mundial. Entonces la evidencia de que no hay paz y las guerras y lo que nosotros estamos viendo, el terrorismo, la condición en que el mundo se encuentra en nuestros días, nos habla de que no hay paz. Pero hermanos, el Mesías, el Señor Jesucristo, no vino a traer, la palabra de Dios nos dice, Él no vino a traer paz, Él vino a traer división, porque su reino, ¿verdad? El reino de Dios que vino aquí a esta tierra era un reino espiritual. El Señor Jesucristo tuvo llamados específicos, pero aquí en Marcos, hermanos, también nosotros, si va usted conmigo al libro de Marcos, podemos ver nosotros un poquito más de la filosofía o de la doctrina que los judíos habían tenido, incluyendo los discípulos. En el libro de Marcos 10:37 dice la palabra de Dios que los discípulos, ¿verdad?, del Señor Jesús le hacen una petición a su maestro. Y si está conmigo ahí, Marcos 10, versículo 37, dice la palabra de Dios, 10:37, dice la palabra de Dios aquí, ellos le dijeron, Jacobo y Juan le preguntaron, ¿verdad? Bueno, desde el 35 dice, entonces Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo, maestro, queríamos que nos hagas lo que pidiéramos. Él les dijo, ¿qué queréis que os haga? Ellos le dijeron, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. En esta porción de la Escritura, hermanos, se puede ver claramente la idea que sus discípulos tenían. Después que Jesús, hermano, había anunciado sus padecimientos, la cruz, porque en los versículos anteriores, ¿verdad?, versículo 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y seguían con miedo. Entonces volvieron a tomar los 12 aparte, les comenzó a decir las cosas que les habían de acontecer. He aquí subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y los escribas y lo condenarán a muerte y lo entregarán a los gentiles. Y los escarnecerán, lo aceptarán, escupirán en él y le matarán, mas al tercer día resucitará. Me parece interesante, hermano, que aún después que el Señor Jesús está anunciando su muerte y que le van a escarnecer, que lo van a azotar, que lo van a crucificar, aún estos discípulos, ¿verdad?, del Señor Jesús le hacen una petición. Y la petición es, concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Hermano, esto es interesante porque muchas veces nosotros creemos que los discípulos estaban queriendo un lugar en el cielo, ¿verdad?, para reinar, pero no. Si usted analiza bien, ¿verdad?, las Escrituras, estos discípulos lo que estaban pidiendo era una posición política, porque para ellos, hermano, si usted lee las Escrituras, los Evangelios, la palabra de Dios nos dice que los discípulos no habían comprendido, no habían entendido que el Señor Jesucristo iba a morir, iba a entregar su vida,
los discípulos no lo habían comprendido, no lo habían entendido, no había llegado aún a su mente la verdad, la realidad de que el Señor Jesucristo los iba a dejar. Entonces, a pesar de que el Señor Jesús anuncia su muerte en varias ocasiones, estos discípulos no lo podían creer, no lo podían entender. ¿Por qué? Porque, hermanos, estos judíos, como lo dije al principio de la enseñanza en esta mañana, ellos ya traían una idea, una doctrina de lo que el Mesías iba a hacer. Ahora, cuando el Señor Jesucristo hace milagros y la gente le comienza a seguir, los discípulos creían que el Señor Jesucristo, cuando anunciaba que Él iba a ir a Jerusalén y que iba, estos discípulos creían, hermano, que el Señor Jesucristo estaba anunciando ya el tiempo en el cual el Señor Jesús iba a establecer su reino aquí en la tierra. Y ellos decían, bueno, si ya el reino se va a establecer, si ya nos va a liberar de los judíos, de los romanos, si ya vamos a ser libres y si vamos ya a reinar desde Jerusalén, ¿verdad? Porque ellos así creían, ellos entonces querían una posición, ellos querían una posición política, ellos querían, como decimos allá en México, ellos querían su hueso. Entonces, hermano, en la cruz del Calvario, cuando el Señor Jesucristo, ¿verdad?, muere, también ahí en la cruz murieron todas las esperanzas de que Jesús fuera el Mesías. Hermanos, la palabra de Dios nos dice en Isaías 53 que Él fue molido por nuestros pecados. Dice la palabra de Dios que Él fue totalmente, físicamente destrozado y quebrantado por nosotros. En la cruz del Calvario, hermano, murieron las esperanzas de que Jesús fuera el Mesías. Y esto es importante, hermanos, porque cuando el Señor Jesucristo muere, todos los discípulos, sin excepción alguna, se apartaron. Por ahí, hermano, nosotros vemos a Pedro regresando a pescar. Y yo no sé si a ustedes, ¿verdad?, les parece interesante que después de haber pasado 3 años con el Señor Jesús, escuchando sus doctrinas, su enseñanza, el Evangelio, los Evangelios, y Jesús, después de haber conmovido a multitudes, después de haber sanado decenas de personas, después de haber alimentado a miles de personas, y estos discípulos, después de haber pasado tanto tiempo con el Maestro, con el Mesías, a nosotros nos parece increíble que ellos regresan a hacer sus vidas. Y esto es importante, hermano, porque volvemos otra vez a este asunto. Los discípulos creían que el Señor Jesús iba a establecer su reino. Ellos no habían comprendido que el Señor Jesucristo tenía que morir por los pecados, que el propósito de la muerte del Señor Jesús iba más allá que razones políticas, iba más allá que establecer un reino desde Jerusalén, iba más allá de ser el líder de una nación. Hermano, esto del cristianismo va más allá de las razas. Esto de ser cristiano va más allá de los límites materiales, carnales, políticos que nosotros somos expuestos. Entonces, el Señor Jesucristo vino a hacer una obra por toda la humanidad, por todos los seres que viven en este mundo. Dice la palabra de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo, a todos los seres humanos que viven en este planeta. Dios les amó, y por tal amor, dice la palabra de Dios, envió a su Hijo, al Señor Jesús. Entonces, cuando el Señor Jesucristo mueren las esperanzas de este líder político para los judíos. Ahora, si usted se había preguntado por qué los discípulos se alejaron del Señor, la razón principal fue que ellos no habían entendido que el Señor Jesucristo iba a resucitar. Ellos no habían comprendido que el Señor Jesucristo había venido a hacer una obra por encima de una obra política. Entonces, hermano, los discípulos, cuando el Señor Jesucristo muere, ellos
regresan a hacer sus trabajos decepcionados, traicionados. Ellos en su mente, en sus pensamientos, en su imaginación, ¿verdad? En lo que ellos sienten, dicen, wow, nos estafaron. Nosotros creíamos que Jesús de Nazaret, ¿verdad? Nosotros creíamos que Él iba a ser nuestro gallo. Creíamos que Él iba a ser nuestro paladín. Creíamos que Él nos iba a sacar de esta miseria, de esta esclavitud, de esta opresión que ellos tenían por el Imperio Romano. Ellos estaban ya decepcionados, traicionados, creyeron que desperdiciaron 3 años de su vida. Así de verdad ellos sintieron, hermanos, y ellos regresan pues a hacer su vida. Pero hermanos, usted y yo sabemos que la historia no se había terminado. Aunque el Señor Jesucristo había muerto y las esperanzas de los discípulos habían muerto también, el Señor Jesucristo no estaba muerto. Faltaba el evento más importante en la vida de nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra, y esa era su resurrección. Y hermanos, es que la resurrección cambió la historia. Hermano, sin la resurrección, nuestro evangelio y nuestras vidas cristianas serían en vano. El apóstol Pablo dijo que si el Señor Jesucristo no hubiera resucitado, en vano sería nuestra predicación. Ahora, hermano, el evangelio total, el evangelio completo, no es solamente que el Señor Jesucristo fue a la cruz y nosotros conocemos la simbología, la tipología, ¿verdad?, de la muerte del Señor Jesús y del sacrificio que Él ofreció en este madero. Ahí en esa cruz Él derramó su sangre. Y esa sangre, hermano, representa, todos lo sabemos, representa la expiación de nuestros pecados. Quiere decir, hermano, que en un solo evento, en una sola ocasión, en un solo día de la historia, una sola persona, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, el Señor Jesús, llevó nuestros pecados a la cruz y pagó. Somos perdonados en Cristo Jesús. Pero el evangelio no está completo con la muerte. El evangelio también es la sepultura. Cuando el Señor Jesucristo es sepultado. Hermano, nosotros los cristianos no solamente somos perdonados, pero también estamos muertos. Muertos, hermano, espiritualmente. La carne, nuestra carne, hermano, debe morir. Cuando nosotros fuimos bautizados, que el bautismo es un símbolo de la muerte, la sepultura del Señor Jesucristo y la resurrección. La resurrección, hermano, es tan importante como la muerte del Señor Jesucristo. De hecho, para nosotros los hijos de Dios, el omitir y el no tener una visión clara o una vista clara de lo que es la resurrección, nos evita a nosotros vivir la vida que Dios quiso para nosotros, la vida espiritual que Jesús diseñó para nosotros. Hermano, usted se pregunta por qué los discípulos estuvieron dispuestos a morir por el Señor Jesucristo, y yo le voy a dar la respuesta, es muy sencilla. Ellos comprendieron la resurrección. Ellos vieron a Jesús resucitado. Los discípulos fueron testigos de la muerte de Jesús. Ahora, los discípulos fueron testigos de su resurrección. Era necesario, hermano, que los discípulos vieran a Jesús muerto. Y hermano, no solamente era necesario para los soldados el estar seguros de que Jesús había muerto, también lo era para los discípulos. Era necesario que estos predicadores, que estos embajadores, que estos apóstoles que el Señor Jesús había escogido para predicar el mensaje de salvación a todo el mundo, estuvieran conscientes y tuvieron las pruebas necesarias de la muerte del Señor Jesús, y las tuvieron. Ellos efectivamente pudieron ver a un Jesús muerto. Ahora, los discípulos fueron testigos de la resurrección. Hermanos, por 40 días el Señor Jesús, el Cristo resucitado, les continuó hablando del reino de Dios. Y por tal convicción, al ver a Jesús, hermano, mire, era inevitable e imposible que los discípulos pudieran
tener dudas de que Jesús no hubiera muerto. ¿Por qué era imposible, hermanos? Muy sencillo. La crucifixión